Una espada corta el cuello en 3 segundos, y la muerte de Medusa se escribe en ese mismo instante. El filo brilla bajo el sol, la sangre se derrama como una ola roja, y el eco de la hoja se pierde en la bruma del olvido. ¿Qué piensas tú de esa imagen tan brutal y a la vez tan inevitable? Soy el narrador que te acompañará en este viaje a los rincones más oscuros del mito, y en los próximos 20 minutos desentrañaremos la historia que los poetas dejaron en silencio. La Medusa que todos conocen, cabeza de serpientes, mirada que convierte en piedra, es solo la sombra de una tragedia mucho más profunda. Nacida en la frontera entre lo divino y lo mortal, Medusa llegó al mundo bajo el rugido de las olas. Sus padres, los antiguos dioses marinos Forcis y Ceto, emergían de los abismos como sombras de coral, seres tan antiguos que la memoria humana los había relegado a leyendas apagadas. En contraste, sus dos hermanas, Esteno y Euriale, heredaron la naturaleza monstruosa desde la primera respiración, escamas relucientes, alas que cortaban el viento, garras afiladas como la espuma de la marea. Medusa, sin embargo, nació rosada y frágil, con la piel de la primera aurora y el llanto de un bebé mortal. Desde pequeña, la pequeña Medusa jugaba en la arena junto a Ificles, el hijo de un pescador que vivía en la orilla. Construían fortalezas de arena que desafiaban el embate de las olas, y él le enseñaba a nadar en aguas poco profundas, sosteniéndola cuando el miedo a hundirse la paralizaba. En las noches de verano, bajo un manto de estrellas, ella le contaba historias de dioses y héroes, mientras él prometía, con la certeza de quien aún no conoce la traición, casarse con ella al crecer. A los 16 años, la visión del templo de Atenea se alzaba en la distancia, con sus columnas blancas brillando como faros de pureza. Algo en el interior de Medusa respondió a esa visión, un llamado que aún no sabía nombrar. Con la concha que Ificles le había entregado como símbolo de esperanza, cruzó la orilla del mar y dejó atrás la infancia. Ificles la acompañó hasta las puertas de la ciudad, y allí en silencio le entregó la concha diciendo, «Recuerda que alguien te espera». Medusa entró sola al templo, guardó la concha bajo su almohada esa primera noche y al alba, la dejó como ofrenda en el altar de Atenea. Ese fue el instante en que eligió quién sería. El templo exigía perfección, las aprendices debían ser puras, disciplinadas, irreprochables, pues representaban a la diosa y cualquier mancha empañaba su reputación. Medusa memorizó cada oración, aprendió cada ritual, se despertaba antes que las demás para limpiar los altares, ayunaba los días que no era requerida. Las otras sacerdotisas la miraban con una mezcla de admiración y resentimiento. Era demasiado perfecta, demasiado dedicada. Pero ella no buscaba aceptación, buscaba propósito. En los rituales antiguos, en las palabras sagradas que había pronunciado 1000 veces, encontró su razón de ser. Su primera ceremonia pública fue modesta, quizás 50 personas. Pero la 10ª llenó el templo hasta las escaleras. Al final de su primer año como sacerdotisa ordenada, la multitud se derramaba por las calles. No era solo su belleza, era la forma en que se movía durante los rituales. Cada gesto preciso pero natural. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros como líquido bajo la lámpara. Y su voz, al cantar los himnos, llenaba cada rincón del templo con una fuerza que hacía que los hombres cerraran los ojos y las mujeres lloraran. «Es más hermosa que la propia diosa», susurró alguien. Esa frase llegó al Olimpo y despertó la ira de Atenea. Atenea observó con creciente irritación. La joven ejecutaba cada ritual impecablemente, pero los mortales no venían a adorar a la diosa, venían a ver a la sacerdotisa. La diosa se repetía que no era culpa de Medusa, que la joven solo hacía su trabajo, pero el daño ya estaba hecho. Desde su palacio bajo las olas, Poseidón vio la frustración de Atenea y vio su oportunidad. El dios del mar y la diosa compartían una enemistad antigua, una rivalidad que se había gestado en la fundación de la propia ciudad. Poseidón había ofrecido un manantial de agua salada. Atenea había ofrecido el olivo. Los mortales eligieron el olivo, eligieron a Atenea. Poseidón nunca perdonó esa humillación y ahora tenía el instrumento perfecto para su venganza. En una mañana temprana, Medusa caminaba por la playa recolectando conchas para el altar. El sol apenas asomaba en el horizonte y el mar susurraba con una calma engañosa. De repente una voz resonó detrás de ella llamando su nombre. Al girarse vio a Poseidón emerger del agua, imponente e imposible de describir con palabras terrenales. El dios le ofreció todo, poder sobre los océanos, inmortalidad reinado a su lado. Por un instante la tentación se coló en su corazón. La idea de dejar de ser mortal, de no volver a sentir la vulnerabilidad, la acarició como una brisa suave. Pero Medusa, con la determinación que la había llevado a los altares, dijo que no.
La lujuria en los ojos del dios se tornó en rabia. Poseidón furioso intentó agarrarla del brazo, pero ella reaccionó sin pensar. Su puño conectó con la mandíbula del dios y la sorpresa le dio segundos de ventaja. Corrió hacia el templo creyendo que allí estaría a salvo, pues el terreno sagrado era respetado incluso por los dioses. Si llegaba al templo estaría protegida. Ificles, que había mantenido su promesa en silencio, apareció de la nada. Sin armas, sin poder, solo con su cuerpo mortal se interpuso entre Medusa y Poseidón. El golpe del dios contra la columna de mármol resonó como un trueno, y Ificles cayó inmóvil, su vida se apagó en un instante. Medusa, con el corazón destrozado, siguió corriendo, subiendo las escaleras del templo, atravesó las puertas y se arrodilló ante la estatua de Atenea, sus manos temblorosas implorando protección. Las puertas del templo se abrieron de golpe detrás de ella. Poseidón entró al santuario como una tormenta, sin que el sagrado suelo lo detuviera, sin que la presencia de Atenea lo frenara. Sobre el altar mismo tomó por la fuerza lo que ella había negado. Este es solo el principio de una historia que desafía los límites del mito. Si hasta ahora te ha sorprendido, dale like y déjame saber que seguimos en la misma sintonía. Cuando Poseidón se marchó, la estatua de Atenea comenzó a moverse. El mármol se transformó en carne divina. La diosa descendió de su pedestal con un susurro de túnicas blancas. Medusa levantó la vista y por un momento sintió una chispa de esperanza atravesando el trauma. Pero los ojos de Atenea ardían con una furia fría. La diosa habló, y cada palabra cayó como piedra sobre Medusa. Su belleza había provocado esto, sus rituales demasiado perfectos habían desviado a los hombres del verdadero camino de la virtud. Si la diosa hubiera sido más humilde, si Medusa no hubiese dejado que su cabello cayera como una cascada en los rituales, nada de esto habría sucedido. Atenea pronunció su castigo y Medusa sintió cómo comenzaba la transformación. Fue lento, dolorosamente lento. Su piel se endureció, las células cambiaron una a una, y su cuerpo se cubrió de una textura áspera escamosa, del color de la enfermedad. Cada hebra de su cabello empezó a moverse por cuenta propia, el cosquilleo se volvió una vida que se retorcía contra su cuero cabelludo. Las serpientes surgieron, siseando conectadas a ella, parte de ella, moviéndose con voluntad propia. Atenea desapareció, dejando a Medusa sola en la oscuridad del templo, convertida en la criatura que castigaría su propia belleza para siempre. Si deseas seguir descubriendo los pasos que la llevaron a convertirse en la temida Gorgona, suscríbete y acompáñame en la siguiente parte de este viaje. Mientras la sombra de Atenea se desvanecía entre los pilares ennegrecidos, la silueta de Medusa permanecía inmóvil, atrapada en la penumbra de su propio destino. El eco de la sentencia resonaba en cada rincón del santuario. La belleza que había desafiado a los dioses se había convertido en una maldición que, con el paso de los siglos, alimentaría la imaginación de mortales y semidioses por igual. El silencio, denso como la niebla que cubre el estrecho de los mares, fue roto por el rugido lejano de una ola que golpeaba la costa. En aquel instante, el océano, cómplice de Poseidón, recordó la sangre derramada y el juramento no cumplido. Desde las profundidades, el dios emergió, su figura imponente surgió entre la espuma, y sus ojos, como faros de tormenta, se fijaron en la figura desfigurada que había creado. «¿Qué has hecho con mi regalo?», gruñó con voz que parecía el crujir de los acantilados. «¿Creías que la ira de una diosa podría detener el poder del mar?». Medusa, con la garganta estrecha por la transformación, apenas pudo articular una respuesta. Sus labios, ahora cubiertos de escamas, temblaban mientras el viento salado golpeaba su rostro. En su interior, el recuerdo de la concha que Ificles le había entregado hacía años revoloteaba como un faro tenue, recordándole que había una humanidad que alguna vez la había amado. «Yo», susurró, la voz desgarrada por el dolor, «no busqué la venganza, solo deseaba ser escuchada». Poseidón, sin embargo, no encontró consuelo en su lamento. Con una mano gigantesca, lanzó una corriente que arrastró la forma serpenteante de Medusa hacia la orilla, donde la arena se mezcló con la sangre recién derramada. Allí la diosa del mar, aún furiosa, decidió sellar el destino de la Gorgona con una última ofrenda. «Que tu rostro sea espejo de muerte», declaró, mientras la bruma se espesaba, cubriendo la figura de la Gorgona con un velo de sombras. «Que cualquier mirada que se cruce con el tuyo se convierta en piedra, y que el mundo recuerde tu nombre como advertencia». El hechizo quedó grabado en la piel de Medusa como una cicatriz eterna. Cada escama relucía con la promesa de un castigo que trascendería el tiempo. Y mientras la bruma se disipaba, una figura emergió de entre los restos del templo. Un joven de vigor juvenil, portador de una espada forjada en el fuego de los dioses. Era Perseo, hijo de Zeus, cuyo destino estaba entrelazado con la sombra de la Gorgona. Perseo, al ver la figura retorcida, sintió una mezcla de terror y fascinación.
Su misión, encomendada por los dioses, era traer la cabeza de Medusa como trofeo, demostrando su valentía y asegurando la gloria de su linaje. Sin embargo, al observar los ojos vacíos que destellaban bajo la masa de serpientes, una chispa de duda se encendió en su corazón. ¿No será acaso la muerte de una criatura que ya sufre?, se preguntó en silencio, mientras la brisa susurraba palabras de antiguos profetas. Aún así, la voluntad de los dioses era implacable. Atenea, ahora oculta tras un velo de humildad forzada, le entregó al héroe un escudo pulido como espejo, para que pudiera contemplar la horrenda figura sin ser petrificado. El escudo, brillante como la luna en la noche más oscura, reflejaba la imagen de Medusa de manera distorsionada, convirtiendo su mirada en una sombra que no podía convertir en piedra. Perseo, armado con el escudo y la espada, se adentró en la caverna donde la gorgona se ocultaba. Cada paso resonaba como un latido en el pecho del héroe, y el eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo de los ecos de los antiguos rituales. Al llegar al centro de la caverna, la luz del sol apenas penetraba, creando un juego de luces y sombras que bailaba sobre la piel escamosa de Medusa. ¿Quién osa perturbar mi descanso?, gruñó la gorgona, su voz un susurro que se mezclaba con el siseo de las serpientes que la rodeaban. Perseo, sin perder la compostura, levantó el escudo y miró su reflejo. En el espejo de bronce, la imagen de Medusa se mostraba como una criatura de sufrimiento, no como un monstruo sin alma. El héroe sintió una punzada de compasión que, aunque breve, lo hizo vacilar. «No busco tu muerte, sino la liberación de mi propio destino», respondió, con voz firme pero cargada de incertidumbre. Medusa, al observar al joven guerrero, percibió en sus ojos una luz que recordaba a la que una vez había visto en Ificles. Un recuerdo de la infancia, de las risas bajo el sol, emergió como una corriente subterránea, disolviendo momentáneamente la máscara de furia que la diosa le había impuesto. «¿Por qué has venido a mi reino?», preguntó, su voz temblorosa, como el crujir de una rama bajo el peso del viento. Perseo, comprendiendo la magnitud del momento, bajó la espada ligeramente, pero mantuvo el escudo firme. «He sido enviado para acabar con tu amenaza, pero también para comprender el origen de tu sufrimiento. Dime, gorgona, ¿qué deseas antes de que el fin llegue?». La gorgona, cuyos ojos reflejaban el océano profundo, se quedó en silencio, mientras las serpientes en su cabeza se retorcían como pensamientos inquietos. Finalmente, con una voz que llevaba el eco de 1000 tormentas, respondió: «Deseo que mi historia no sea borrada por la gloria de un héroe, que la humanidad recuerde que mi maldición nació de la codicia de los dioses y del miedo de los mortales. Que el canto de mi nombre no sea solo un susurro de horror, sino una advertencia de los peligros de la arrogancia divina». En aquel instante, el corazón de Perseo latió con una nueva comprensión. La espada, que había sido un símbolo de poder, se volvió pesada como la culpa. El escudo, que había sido su salvación, ahora brillaba como un espejo que reflejaba la verdad de la tragedia que había causado. «Entonces escucha», continuó Perseo, con la voz firme pero cargada de pesar. «No cortaré tu cabeza para exhibirla como trofeo. En su lugar llevaré tu historia a los mortales, para que comprendan que la verdadera monstruosidad reside en la injusticia de los dioses, no en la forma que adopta la víctima». Medusa, sorprendida por la inesperada compasión del héroe, sintió como una corriente cálida recorría sus venas endurecidas. Las serpientes, que durante siglos habían sido extensiones de su ira, comenzaron a calmarse, como si la tensión del tiempo se desvaneciera lentamente. «Entonces, joven guerrero, si decides preservar mi historia, permite que mi rostro quede grabado en la memoria de los hombres, no como símbolo de terror, sino como testimonio de la fragilidad del ser bajo la mirada de los dioses», dijo Medusa, con una voz que resonó como el canto de una sirena en la distancia. Perseo aceptó el pacto, y con un gesto reverente, dejó la espada apoyada contra la piedra del altar, como señal de que no buscaría la muerte de la gorgona, sino la redención de su recuerdo. En ese mismo instante, el cielo se abrió, dejando caer una lluvia ligera que cubrió la caverna con una capa de lágrimas celestiales. Cada gota parecía lavar la sangre y el sufrimiento que habían marcado la historia de la gorgona. A medida que la lluvia cesaba, el eco de la voz de Medusa se expandió más allá de la caverna, cruzando los valles y los mares, llegando a los oídos de los poetas y los bardos que, inspirados por el relato, comenzaron a entonar cantos que narraban la verdadera tragedia. Los nombres de los dioses, antes inmutables, ahora se entrelazaban con la humanidad, recordando a los mortales que la divinidad también puede errar. Los años pasaron, y la gorgona permaneció en su santuario, ahora custodiada por una guardia de serpientes que no atacaban, sino que velaban por la memoria de su historia. Los viajeros que se aventuraban cerca del templo escuchaban el susurro del viento que llevaba consigo una canción, una balada que contaba la vida de una niña del mar.
su amor por un pescador, la traición de los dioses y la transformación que la convirtió en una criatura temida. Aquellos que escuchaban con el corazón abierto sentían una extraña mezcla de compasión y respeto, y aunque la mirada directa aún podían petrificar, aprendían a observar a distancia, reconociendo la lección que la Gorgona ofrecía. Con el tiempo la cabeza de Medusa se convirtió en símbolo de protección. Los héroes y los reyes, al colocar su imagen en escudos y puertas, buscaban alejar los males, sin comprender que el verdadero poder residía en la historia que la acompañaba, la advertencia contra la arrogancia divina y la injusticia humana. Cada vez que una espada se alzaba contra un enemigo, se recordaba la promesa de Perseo de no buscar la gloria a costa de la verdad. Sin embargo, el eco de la historia no permaneció solo en los murales y los cantos. Los sabios de la antigua Grecia, al estudiar los textos sagrados, comenzaron a cuestionar la naturaleza de los dioses y el papel del destino. Se debatía en los ágoras si la maldición de Medusa era una prueba para los mortales, o una lección oculta sobre la responsabilidad de los dioses al intervenir en los asuntos humanos. Estas discusiones, alimentadas por los relatos de la Gorgona, sembraron la semilla de la reflexión filosófica que, siglos después, daría origen a corrientes de pensamiento que buscarían la razón más allá del mito. En los confines de la historia, la figura de Medusa se transformó paso a paso de monstruo a mártir. Los poetas como Homero y Hesíodo reinterpretaron su historia, no como simple relato de violencia, sino como la crónica de una mujer que, a causa del capricho de los dioses, se vio obligada a cargar con una carga que nunca eligió. La poesía, con su lenguaje melódico, tejió la dualidad de su ser, la belleza que la humanidad había adorado y la horrorosa apariencia que los dioses le impusieron. Mientras tanto, en la costa donde alguna vez jugó con Ificles, la gente del pueblo conservó una pequeña estatua de una niña con una concha en la mano, símbolo de la inocencia perdida. Cada año, durante la festividad del solsticio, los aldeanos encendían hogueras y contaban la historia de la Gorgona, recordando la promesa de compasión que Perseo había hecho. En esas noches, el mar susurraba su propio relato, recordando que las olas, al romper contra la orilla, llevaban consigo los fragmentos de todas las historias que jamás se habían contado. A medida que la humanidad avanzaba, la imagen de Medusa se mantuvo presente, ahora no solo como un monstruo petrificador, sino también como un emblema de resistencia ante la injusticia. En los templos dedicados a la diosa Atenea, se colocaban relieves que mostraban a la Gorgona con la cabeza inclinada, como si estuviera escuchando un consejo divino, recordando a los sacerdotes que la verdadera devoción no se basa en la perfección externa, sino en la comprensión del sufrimiento ajeno. Así, la verdadera historia de Medusa, lejos de ser un simple cuento de horror, se convirtió en una crónica de la condición humana bajo la mirada de los dioses. Cada generación, al reencontrar su relato, descubría una nueva capa de significado, la lucha por la identidad, la búsqueda de justicia, la necesidad de reconocer la humanidad en los demás, incluso cuando su apariencia parece desafiar la lógica. En los últimos albores de la era clásica, cuando el Imperio Romano comenzaba a expandir su sombra sobre el Mediterráneo, los soldados que cruzaban el estrecho de los mares llevaban consigo amuletos con la imagen de la Gorgona, no como símbolo de terror, sino como recordatorio de que el poder sin compasión conduce a la ruina. Así, la Gorgona se convirtió en guardiana de los caminos, protectora de los viajeros que, sin saberlo, llevaban en sus corazones la lección que Medusa había dejado tras su transformación. El tiempo inexorable siguió su curso, y la memoria de los dioses se desvaneció en el polvo de la historia. Sin embargo, la esencia de Medusa perduró, como la espuma que nunca desaparece del mar, como el canto de una sirena que se repite en cada ola que besa la costa. Aquellos que se atreven a escuchar la bruma del pasado pueden todavía oír su voz, un susurro que advierte: no juzgues la forma sin conocer la causa, no castigues al inocente bajo el velo del poder. Así concluye la crónica de la Gorgona, cuyo rostro de serpientes y cuya historia de dolor se funden en el tejido mismo de la mitología. Cada vez que la humanidad se enfrenta a la oscuridad de la ignorancia, el eco de Medusa resuena, recordándonos que la verdadera monstruosidad no reside en la apariencia, sino en la incapacidad de comprender y perdonar. Que su nombre, grabado en la piedra y en el corazón, siga siendo una llama que guíe a los buscadores de verdad, y que la historia que hemos desenterrado hoy sirva como faro para aquellos que desean mirar más allá de la superficie y descubrir la esencia de lo que realmente significa ser humano. Si este relato ha despertado una chispa en tu interior, si sientes que la historia de Medusa merece ser recordada y compartida,
Te invito a que, con tu apoyo, sigamos explorando los misterios que yacen bajo la superficie de los mitos. Cada vez que una voz se une a la narración, la luz de la verdad se vuelve más fuerte, y la sombra de la injusticia se desvanece un poco más. Que la brisa del océano siga susurrando su nombre, y que la historia de la Gorgona nunca caiga en el olvido.